Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado comprender el misterio más grande de todos, el origen de Dios. Nos preguntamos si Dios tuvo un comienzo, si hubo un tiempo en el que no existía o si su esencia siempre ha estado más allá de nuestra comprensión. Pero antes de la creación del universo, antes de que el tiempo mismo existiera, ¿quién era Dios? ¿Dónde estaba? ¿Cómo podemos siquiera intentar comprender su existencia antes de cualquier cosa creada? Para entender este enigma, primero debemos enfrentar una realidad innegable: Dios no es como nosotros. Nuestra mente está acostumbrada a pensar en términos de inicio y fin, de causa y efecto, pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser eterno, sin principio ni fin, cuya existencia trasciende el tiempo y el espacio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Dios declara: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta afirmación nos revela algo crucial: Dios no pertenece al tiempo, sino que el tiempo mismo es parte de su creación. Antes de que existiera el universo, el tiempo no fluía como lo conocemos, y Dios simplemente era. Al intentar imaginar a Dios antes de la creación, nos enfrentamos a un vacío imposible de llenar con nuestro entendimiento limitado. Pero la Biblia nos da pistas. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús dice: Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esto nos muestra que Dios no estaba solo en un vacío infinito, sino que había una relación dentro de su propia naturaleza, la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en una comunión eterna, en perfecta armonía y gloria, antes de que nada fuera creado. No necesitaban el universo ni a la humanidad para existir o tener propósito. Su amor y perfección eran completos desde siempre. Pero si Dios ya era perfecto, si no necesitaba nada más, surge otra pregunta inevitable: ¿por qué decidió crear? ¿Qué lo llevó a dar origen al universo, a la vida y al tiempo? Algunos creen que la creación fue una manifestación natural de su gloria, una expresión de su amor infinito que deseaba compartirse con otros seres. Otros piensan que la creación no fue un acto necesario, sino un acto de voluntad libre, en el que Dios, sin necesidad alguna, decidió traer a la existencia algo distinto a Él mismo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el universo no surgió por accidente ni por necesidad, sino por un acto intencional de Dios. Pero esto nos lleva a otra cuestión aún más profunda: si Dios es eterno, ¿cómo podemos conocerlo realmente? ¿Es posible entender a alguien que existía antes de todo lo que conocemos? Si queremos comprender a Dios antes de la creación, debemos alejarnos de nuestra manera limitada de entender la existencia. Nosotros medimos la realidad en términos de tiempo y espacio, pero Dios es eterno e infinito. No está confinado por ninguna dimensión, ni siquiera por el tiempo mismo. En el Salmo 90, versículo 2, se nos dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto nos revela algo asombroso: Dios no tuvo un comienzo. Siempre ha sido y siempre será. Sin embargo, nuestra mente humana, que funciona dentro de los límites del tiempo, lucha por comprender esto. Nos cuesta imaginar algo sin un principio, porque todo lo que conocemos tiene uno: las estrellas, los planetas, las criaturas vivientes, incluso el propio universo tuvo un inicio. La ciencia nos dice que todo lo que existe tuvo un punto de origen en lo que se conoce como el Big Bang, un evento que marcó el inicio del espacio, el tiempo y la materia. Pero si todo tuvo un comienzo, ¿qué o quién lo causó? Aquí es donde la fe y la razón se encuentran. Desde un punto de vista filosófico y teológico, Dios es el ser necesario, el único que no necesita de nada para existir. En otras palabras, mientras que todo lo creado depende de algo más para su existencia, Dios simplemente existe por sí mismo. Es lo que en la teología se llama aceidad divina, la idea de que Dios no fue creado ni generado, sino que su existencia es independiente y autosuficiente. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, él responde: Yo soy el que soy. Esta declaración es profunda porque revela que Dios no depende de nada fuera de sí mismo. Él no tiene origen ni causa, porque Él es la causa de todas las cosas.
Pero aquí surge otra pregunta intrigante: si Dios es eterno y autosuficiente, ¿qué hacía antes de la creación? Esta es una cuestión que incluso grandes teólogos han debatido. San Agustín, uno de los pensadores cristianos más influyentes, respondió de manera interesante cuando le preguntaron qué hacía Dios antes de crear el mundo. Con humor, dijo que estaba preparando el infierno para los que hacen preguntas tan difíciles. Sin embargo, en sus escritos profundiza y explica que Dios, al no estar limitado por el tiempo, no experimentaba un antes como lo entendemos nosotros. Para Dios, todo es un eterno presente. Esto significa que Dios no esperó para crear el universo ni decidió en un momento específico hacerlo. Su voluntad es eterna, y lo que para nosotros parece un evento en el tiempo, para Él es simplemente la manifestación de su plan eterno. Jesús nos da una pista de esta realidad en Juan, capítulo 8, versículo 58, cuando dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era, sino yo soy, enfatizando la naturaleza eterna de Dios. Pero si Dios existía en una eternidad sin tiempo, en una perfección absoluta sin necesidad de nada más, ¿por qué crear algo distinto a Él? Si su gloria ya era infinita, si su amor ya era perfecto dentro de la Trinidad, que lo motivó a dar origen a todo lo que conocemos. Si Dios ya existía en completa perfección, sin carencias ni necesidades, ¿por qué creó el universo? Esta es una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Algunos podrían pensar que lo hizo porque estaba solo, pero eso sería un error. Dios no necesitaba compañía, pues dentro de la Trinidad ya existía una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su amor no surgió con la creación, sino que siempre ha sido eterno. Entonces, ¿por qué dar origen a algo completamente distinto a Él? La respuesta no se encuentra en una necesidad, sino en su propia naturaleza. Dios es amor, como lo expresa Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Y el amor, por definición, busca darse, manifestarse. La creación no fue un acto de carencia, sino de abundancia. Dios no creó para recibir algo a cambio, sino para compartir su gloria. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, se nos dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Esto nos muestra que la creación fue un acto deliberado, con un propósito claro: reflejar la gloria de Dios. El universo entero es una manifestación de su grandeza, desde la inmensidad de las galaxias hasta la complejidad del ser humano. Cada elemento de la creación lleva su firma, revelando su poder y sabiduría. Pero si todo lo que existe es obra de Dios, ¿cómo era la realidad antes de que el universo tomara forma? Aquí entramos en un territorio difícil de comprender, porque estamos acostumbrados a pensar en un espacio físico. Sin embargo, antes de la creación, no había materia, ni espacio, ni tiempo. No había un lugar donde Dios estuviera, porque el concepto de lugar solo tiene sentido dentro de la creación. Dios no necesita un espacio para existir, porque Él mismo es la fuente de toda existencia. La ciencia nos dice que el tiempo tuvo un inicio, lo que significa que antes de la creación no había un antes en el sentido humano. Dios no estaba en un vacío esperando el momento de actuar, porque en su eternidad no hay pasado ni futuro, solo un presente absoluto. Es difícil imaginar esto con nuestra mente limitada, pero es la única manera de entender que Dios no surgió ni evolucionó, sino que siempre ha sido el mismo. Esto nos lleva a una cuestión fascinante: si el universo tuvo un inicio, significa que fue causado. Todo lo que tiene un comienzo necesita una causa que lo origine. Y si la creación tuvo un principio, debe haber existido una voluntad que la trajera a la existencia. Dios no creó el universo de manera accidental, sino con un propósito específico. Pero, ¿qué nos dice esto sobre su naturaleza? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra propia existencia? Si el universo tuvo un comienzo y Dios fue su causa, entonces su existencia es la clave para entender nuestra propia realidad. Todo lo que vemos, desde las estrellas hasta las partículas más diminutas, obedece a leyes precisas que reflejan un diseño inteligente. La ciencia ha descubierto que el universo está finamente ajustado para permitir la vida. La gravedad, la velocidad de expansión del cosmos, la interacción entre las fuerzas fundamentales,
todo parece estar calibrado con una precisión asombrosa. ¿Cómo es posible que todo esto surgiera sin una mente detrás de su diseño? El Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto nos recuerda que la creación es un reflejo de su sabiduría. Dios no solo creó el universo, sino que lo ordenó de tal manera que fuera comprensible y funcional. No es un caos sin propósito, sino una estructura diseñada con un objetivo. Pero si Dios creó todo con un propósito, ¿qué papel juega el ser humano en todo esto? La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis, capítulo 1, versículo 26, leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto significa que no somos producto del azar, sino el resultado de una decisión divina. No solo existimos en el universo, sino que tenemos la capacidad de comprenderlo, de buscar a Dios y de tener una relación con Él. Pero si Dios nos creó con este propósito, surge otra gran pregunta, ¿por qué permitió el mal? Si el universo es una manifestación de su gloria, ¿cómo es que encontramos sufrimiento, injusticia y maldad en el mundo? La respuesta a esto nos lleva a uno de los mayores misterios de la existencia, el libre albedrío. El libre albedrío es una de las características más asombrosas que Dios otorgó al ser humano. Nos dio la capacidad de elegir, de tomar decisiones por nuestra propia voluntad. Pero esto plantea una cuestión profunda, si Dios es perfecto y todo lo que creó refleja su gloria, ¿por qué permitió la posibilidad del mal? ¿No habría sido mejor un mundo donde solo existiera el bien? Para entender esto, debemos recordar que el amor verdadero no puede ser forzado. Un ser que no tiene opción de elegir no puede amar genuinamente. Dios pudo haber creado a la humanidad como seres programados para obedecer sin cuestionar, pero eso habría significado una existencia sin libertad ni propósito. En cambio, nos dio la capacidad de elegir, porque sólo así podemos experimentar un amor auténtico. Sin libre albedrío, la relación con Dios no sería real, sino una imposición. Sin embargo, la libertad conlleva responsabilidad. La posibilidad del mal no fue creada por Dios, sino que surge cuando las criaturas escogen alejarse de su voluntad. La Biblia nos muestra que, desde el principio, el ser humano tuvo la opción de obedecer a Dios o seguir su propio camino. En Génesis, capítulo 2, versículo 17, Dios advierte a Adán y Eva, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta advertencia no era una simple restricción, sino una prueba de confianza y obediencia. Cuando la humanidad decidió desobedecer, el pecado entró en el mundo y con él, el sufrimiento. Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto no significa que Dios haya creado el mal, sino que permitió la libertad, incluso sabiendo las consecuencias. Pero aquí surge otra pregunta, si Dios es omnisciente y sabía que el hombre caería, ¿por qué siguió adelante con la creación? La respuesta se encuentra en su amor y en su plan de redención. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado el camino para restaurar lo que el pecado destruiría. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, se nos dice que Cristo fue escogido desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Esto significa que Dios no fue tomado por sorpresa por la caída del hombre, desde la eternidad ya tenía el plan de rescate. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un simple acto de reparación, sino la máxima demostración del amor de Dios. En Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos la esencia del carácter de Dios, un amor que trasciende el tiempo, que no solo creó el universo, sino que también se entregó para salvarlo. Pero si Dios es eterno y su plan de redención fue establecido desde antes de la creación, surge una última gran pregunta, ¿qué hay después? Si el universo tuvo un comienzo, ¿tendrá también un final? ¿Y qué nos espera más allá de esta vida? Si el universo tuvo un comienzo y Dios existía antes de él, también debemos preguntarnos,
¿qué sucede después? La Biblia nos da pistas claras de que la historia de la humanidad no es un ciclo infinito, sino que tiene un destino. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto nos muestra que la creación tal como la conocemos tiene un propósito final, ser renovada por completo. Dios no solo creó el universo y permitió la libertad humana, sino que también diseñó un plan para restaurarlo. Jesús habló de la vida eterna como la verdadera esperanza para aquellos que confían en Él. En Juan, capítulo 14, versículo 2, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esto significa que la existencia no termina con la muerte, sino que hay algo más allá, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Pero aquí llegamos a la decisión más importante que cada ser humano debe tomar. Dios nos ha dado la oportunidad de elegir entre permanecer separados de Él o aceptar su invitación a la vida eterna. La salvación es un regalo, pero como todo regalo, debe ser aceptado. En Romanos, capítulo 10, versículo 9, se nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La elección es nuestra. Desde antes de la creación, Dios era y seguirá siendo por la eternidad. Su existencia no depende del tiempo ni del espacio, porque Él es la fuente de todo lo que existe. Y aunque nuestro entendimiento sea limitado, podemos confiar en que su plan es perfecto. No somos producto del azar ni estamos aquí por accidente. Fuimos creados con un propósito eterno, conocerlo, amarlo y vivir con Él para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres acercarte más a Dios, no dudes en buscarlo en oración y en su palabra. Él siempre está dispuesto a recibirte con amor y a revelarte más sobre su misterio eterno. Que Dios te bendiga.